Aquí les estoy compartiendo pantalla, ¿ya les aparece? ¿Sí les aparece mi pantalla? Sí, profe. Listo. Bueno, voy a empezar con la demostración, o a terminar, mejor dicho, haciendo la demostración de ese teorema que vimos la clase pasada, pues ya para cerrar esta parte de cardinalidad. Demostración. Entonces, ¿cuál era la primera condición? Esta de aquí, de que A por B es esta suma de acá. Entonces recuerden que lo que tenemos es una familia de cardinales. Voy a regresarme un momento, porque ustedes tienen esta, me imagino que escrito, pero eh, para recordar las condiciones que tenemos. Yo tengo un par de cardinales con I un conjunto, cuyo cardinal es B, y tal que cada uno de estos A sub Is tiene, es un cardinal igual a para cada I. Entonces, esto de acá se cumple. De hecho, esto sería escribirlo así. A sub I es el cardinal A. Esto es una secuencia constante. Entonces, el producto de estos dos es esta suma de por acá. Entonces, como estoy hablando de eso, pues yo queremos probar que A por B es igual a la suma para I en I de A sub I. Entonces, como estoy hablando de la suma infinita de cardinales, necesito tomar una colección de conjuntos disyuntos 2 a 2 que tengan cierta condición. Entonces, voy a empezar por eso. Sea A sub I con I en I una colección de conjuntos disyuntos 2 a 2 tal que el cardinal del conjunto A sub I es A sub I. Y recuerden que esto es el mismo A. Si ustedes se preguntan cómo podría garantizar que esto existe, pues fíjense que cada cardinal es en particular un conjunto. Entonces, realmente bastaría tomar A sub I como A sub I cruz el singulete de I. Fíjense que esto me va a dar un conjunto. Y si yo tengo A sub J cruz el singulete de J, si es distinto de J, no hay elementos comunes. Y el cardinal de esto, pues, dado que esto está en correspondencia 1 a 1 con A sub I, pues es el mismo A. Entonces, basta tomar A sub I de esa manera. Listo. En este sentido, entonces, eh, para cada I en I, me falta decir algo aquí, sea A un conjunto con cardinal de A igual a. Entonces, en este sentido, note que para cada I en I, el cardinal de A sub I es igual al cardinal de A. Así las cosas, hay f sub I, una función biyectiva entre A y A sub I. Es porque estos tienen que ser equipotentes. Y esto vale para cada I en I. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Listo. Entonces yo quiero probar que estas dos cosas son iguales. Note además que el cardinal de A cruz I no es más que el cardinal de A
por el cardinal de I. Pero el cardinal de A es A minúscula y el cardinal de I, por hipótesis, es B. Además, por la forma en que yo escogí estos conjuntos A, la suma de estos cardinales es el cardinal de la unión de estos señores. Es decir, la suma para los I en I de A sub I no es más que el cardinal de la unión de los A sub I, y esto para I en I. Entonces, como yo quiero probar que este cardinal es igual a este cardinal, me basta probar que este conjunto es equipotente con este conjunto. Basta probar que A cruz I es equipotente con la unión para I en I de A sub I. Listo. Entonces lo que voy a hacer ahora es decir cuál es la función biyectiva que tenemos acá. En este caso, la función f, que va de A cruz I en la unión para I en I de A sub I, y que a cada pareja X, Y la manda en F sub I de X, es biyectiva. ¿Cómo probamos que esa función es biyectiva? Miren qué es lo que estoy haciendo antes de venir a pensar esto. Supongamos que este señor es A. Bueno, voy a poner más. Y este es A sub I, A sub J, A sub K, etc. Yo sé que hay una función FK que me identifica estas dos cosas. Que hay una función FI que me identifica estas dos. Y que hay una función FJ que me identifica estas dos. Ahora, cuando yo adicionalmente pongo, digamos que yo ahora tomé A cruz I. Y todas estas cosas las metí en un mismo saco. Y ese mismo saco, pues es justamente la unión. ¿Sí? Yo agrupé todo esto en un mismo conjunto. Entonces yo quiero identificar este señor con toda esta unión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que yo cuando agarro un elemento acá, tengo un elemento X, Y. Ahora, yo sé que este X, Y, sucede que X está en A e Y está en I. Entonces, esta I me le da la existencia a una función FI. Y ese FI lo que hace es que a todos los elementos de A, en particular a X, me lo manda a un elemento en A sub I. Entonces, me lo manda un elemento de uno de los miembros de la unión. Por lo tanto, pues queda dentro de toda esta unión de acá. Es más o menos la idea de la función f. Ahora vamos a probar que en efecto eso es una función biyectiva. Entonces fíjense en lo siguiente. Hacerlo en neutro. Yo tengo que la pareja X, Y es igual a una pareja Y, J, si solamente si X es igual a y es igual a J, ¿cierto? Ahora, esto de acá va a ser si y solo si fi de X es igual a fj de Y. Y esto es equivalente a decir que f de X, Y es igual a f de J, Y. Así que aquí tendría dos cosas automáticamente. Por un lado, que es inyectiva. Si dos cosas tienen la misma imagen, entonces son iguales. Y por el otro lado, que en efecto sí es función. Es decir, si dos cosas son iguales acá, entonces tienen la misma imagen. Es decir, un mismo elemento no tiene dos imágenes distintas. Ahora falta ver qué es sobreyectiva. Entonces, sea Y un elemento de la unión de los A sub I para I en I. Esto implica que existe I en I tal que Y pertenece a A sub I. Como Y pertenece a sub I y A sub I es equipotente con A, entonces existe X en A tal que Y es igual a FI de X. Entonces, ese Y no es más que F de X, Y.
Y aquí tendríamos la sobreyectividad. Entonces, ¿qué utilicé? Si pertenezco a la unión es porque pertenezco a alguna clase. Ya encontré quién va a ser mi índice. Ahora, si estoy en ese conjunto A sub I, como él es equipotente con A, tengo una preimagen. Y listo, eso es todo lo que necesito. Tengo la X y la Y. Y ahí acabaría la prueba. Conclusión, eh, A por I es equipotente con la unión de los A sub I para I en I. Y esto implica que tienen el mismo cardinal, o sea que A por B es igual a la suma para I en I de los A sub I. Y terminaríamos la demostración de una. ¿Alguna pregunta? Profe, Cuéntame. profe, en este caso se está definiendo el cardinal de I como B, ¿cierto? No, no lo estoy definiendo, sí lo tomé por hipótesis. Ok, y la otra cosa es, aquí cuando estamos mostrando la inyectividad, al final quedaría f de x, I igual a f de y, j, ¿no? Es que está Ah, f sub j de y. pues sí, pero eso es f de y, j. Sí, O sea, esto es igual a f de y, j, de todas maneras. por cómo se definió la función, ¿no? Exacto. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? No es difícil, o sea, realmente casi todo se reduce a encontrar funciones biyectivas. Ahora, eso sí puede ser lo difícil, no encontrar cuál es la función que me sirve. Pero bueno, segundo, fíjense que para el segundo yo deseo probar que A a la B es igual a este producto. Entonces, como estoy hablando del producto, voy a escoger una familia de conjuntos para los A sub I, voy a escoger un conjunto para A nuevamente. Entonces, sea A sub I con I en I, una familia de conjuntos tal que el cardinal de A sub I es igual a A sub I, que es el mismo A, y eso para todo I en I. Sea A un conjunto tal que el cardinal de A es igual a A. En este sentido, noten lo siguiente. Note que como este cardinal es igual a este cardinal, entonces A sub I es equipotente con A, y esto para todo I en I. Listo. Además, pues yo quiero probar que A a la B es igual al producto para I en I de A sub I. Pero esto es equivalente a probar que el cardinal de A elevado al cardinal de I es igual al producto para I en I de los cardinales de los A sub I. Y esto es equivalente a probar que el cardinal de A a la I es igual al producto para I en I del cardinal de los A sub I. Pues porque así fue como se definió la exponenciación cardinal. Pero esto que está aquí es equivalente a probar que A a la I es equipotente con el producto cartesiano de los A sub I. O sea que si yo pruebo que estas dos cosas son equipotentes, esta igualdad se tendría. Entonces, demostremos la condición estrella. Como esta condición es equivalente a esta, si demuestro esto, pues ya estoy hecho. A ver, ¿cómo voy a demostrar esto? Fíjense qué es esto. A a la I no es más que el conjunto de funciones de I en A. Ahora, de otro lado, el producto cartesiano para I en I de los A sub I serían todas las funciones
que van desde el conjunto de índices hasta la unión para I en I de los A sub I, tales que f de I pertenece a A sub I para todo I en I. Sin embargo, esto es las funciones f que van de I en la unión para I en I de A. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tomar, bueno, voy a decirlo acá arriba. A ver, ya les voy a decir por qué. Tal que f de I pertenece a para todo I en I. ¿Por qué voy a hacer esto? Tomando a sub igual a, porque yo lo que necesito es cualquier conjunto que tenga cardinal A, pues yo puedo tomar todos estos señores iguales a A. Y cumplen la condición que yo quiero. Y aquí no me preocupa que no sean disyuntos, porque para el producto eso no es necesario garantizarlo. Entonces, si esto es así, fíjense que lo que tengo por acá no es más que funciones f que van de I en A, tales que f de I pertenece a A para todo I en I. Pero este es exactamente lo mismo que decir que f sea función. En otras palabras, ese conjunto es exactamente igual a A a la I. Es decir, acabo de probar que A a la I es igual al producto para I en I de los A sub I. Pues como son iguales, son equipotentes. Y al ser equipotentes, tienen el mismo cardinal, por lo tanto, se vale esto. Entonces, ¿cuál es el secreto acá? Notar que yo puedo tomar cada uno de estos A sub I igual a... De pronto eso sería bueno aclararlo por acá. Se hace una familia de conjuntos. Además, esto se cumple. Listo. Voy a decir algo aquí como para hacer claridad en eso. Tomando a sub igual a para todo I en I, se tendría esto de acá. Y eso lo puedo asumir sin pérdida de generalidad. Entonces, a lo que llegamos es a que esto es igual a la I. Y aquí acabaría la demostración. A ver, listo. Quiero que quede como más... Quede mejor presentada la demostración. Regáleme un segundo, yo organizo esto. Listo, quitaremos esto. Y déjeme, yo escribo esto de nuevo. Podemos tomar a sub I igual a para todo I en I. Así, el producto para I en I de los A sub I sería las F que van de I en la unión para I en I de A sub I, tal que F de I pertenece a sub I para todo I en I. Esto es igual a las F que van de I en la unión de A para I en I, tal que F de I pertenece a A para todo I en I. Esto es lo mismo que decir F que va de I en A, tal que F de I pertenece a A para todo I en I. Y esto es justamente la clase de funciones de A en I. Así, lo que acabo de probar es que estas dos cosas son iguales. Por lo tanto, tienen el mismo cardinal. Equipotente, por abajo. ¿Cómo son equipotentes? Pues póngale la idéntica, eso es una función biyectiva. Listo, que ya sé que eso es lo que basta probar. ¿Alguna pregunta? Si está claro y por qué yo puedo tomar A igual a sub I. Hay algo que no quedará suficientemente claro. Listo.
Profe, yo sí tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué decido tomar el cardinal de A sub i igual a sub i igual a? O sea, no entiendo todavía por qué esa parte del Esa es todo. la hipótesis. Ah, perdón, es Probando que que había si tú llegado tarde. multiplicas un cardinal con el mismo b veces, entonces te da a la b. Sí, Es profe, que como había llegado tarde, no había visto la hipótesis. piénsalo así. Supongamos que yo multipliqué n con el mismo m veces. Números naturales. Esto es n a la m, ¿cierto? Ahora generalicemos esto. Supongamos que yo multiplico n con el mismo una cantidad muy grande de veces, b veces. Entonces yo lo que estoy haciendo es decir, mira, si yo multiplico n con el mismo b veces, pero b veces es el cardinal de i, o sea que lo puedo escribir de esta manera, eso me va a dar n elevado a la cardinal de i. Y eso es n a la b, en este caso. Es como generalizar esta condición a una cantidad infinita de cardinales, una cantidad arbitraria de cardinales. Listo, ahí terminaremos con la prueba de la parte que está en negro. Ahora, para la parte de azul, miren que lo que tengo es dos familias de cardinales, tal que a sub i es menor que b sub i para todo i. Voy a probar que la suma de los a sub i es menor que la suma de los b sub i y que el producto también es menor que el producto de los b sub i. Y listo, porque ya la otra parte habíamos demostrado que se seguía de las otras dos. Es para la tercera condición, para la segunda condición. Vamos a considerar familias de conjuntos disyuntos porque pues estoy hablando de la suma. Entonces sea a sub i con i en i, bueno, y de sub i con i en i, familias de conjuntos disyuntos, tales que para todo i en i, el cardinal de a sub i es igual a sub i y el cardinal de b sub i es igual a b sub i. Ahora, por hipótesis, yo tengo que a sub i es menor o igual que b sub i para todo i en i. Como esto se tiene, entonces para todo i en i, yo tengo que a sub i se embebe en b sub i, es decir, hay una función inyectiva que sale de aquí y llega a b sub i. A esa función inyectiva vamos a llamarle f sub i, sea f sub i, sea sub i en b sub i inyectiva. Entonces yo lo que tengo es una colección de funciones inyectivas que me llevan de a sub i a b sub i. Ahora, note que el cardinal de la unión para i en i de los a sub i, puesto que estos son conjuntos disyuntos, no es más que la suma para i en i del cardinal de los a sub i. Y esto es simplemente la suma para i en i de a sub i. Y similarmente, el cardinal de la unión para i en i de los b sub i sería la suma para i en i del cardinal de cada b sub i. Y esto es justamente la suma para i en i de b sub i. En este sentido, ya sabemos que queremos probar que la suma de los a sub i es menor o igual que la suma de los b sub i. Así, basta construir una función inyectiva que vaya de aquí hasta aquí. Basta construir f de la unión para i en i de los a sub i en la unión para i en i de los b sub i inyectiva. Listo. Para esto,
no voy a hacer la demostración de que es inyectiva, pero la función f que se obtiene al hacer la unión de todas las funciones inyectivas que tenemos por acá, cumple ese requerimiento. O sea, cuando uno considera la unión de todas estas funciones, eso me da una función de este conjunto en este conjunto que es inyectiva. Al ser inyectiva, entonces este conjunto tiene cardinal menor o igual que el cardinal de este conjunto. Pero el cardinal de esto es esto y el cardinal de aquí es esto. Entonces todo se reduce a probar que esta función es inyectiva y eso les queda a ustedes como ejercicio. ¿Alguna pregunta? Listo. Ahora para el producto, vamos a proceder con esto mismo. En realidad, para el producto uno no necesita la hipótesis de que los conjuntos sean disyuntos, pero tampoco importa. O sea, eso no lo hace perder generalidad. Entonces, la idea ahora es probar que el producto para I en I de los A sub I es menor o igual que el producto para I en I de los B sub I. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Mirar qué conjunto tiene este cardinal y qué conjunto tiene este cardinal y probar que hay una función inyectiva de este en este. Debemos hallar una función g que vaya del producto cartesiano de estas cosas, porque el cardinal de esto es el producto de estos cardinales en el producto cartesiano para I en I de los B sub I que sea inyectiva. Listo. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Bueno, copien esta parte y ya seguimos a hacer lo otro. Me van contando, por favor, si preguntas y en 2 minuticos continuamos. Profe, qué pena. A mí se me tildó la pantalla. No sé si fue a mí o a todos. Ah, ya apareció. Listo. Bueno, entonces fíjense. Vamos a definir a G de la siguiente manera. Voy a definirla por una regla. La definición va a ser así. Si X es un elemento del producto para los I en I de A sub I,
y Y es un elemento del producto para los I en I de B sub I, entonces voy a decir que G de X es igual a Y, si solamente si se tiene que que F sub I de X y es igual a Y sub I. Y esto para todo I en I. Este F sub I son los que construimos hace un momento para decir que este señor es equipotente con la función inyectiva que va de aquí para acá. Este X sub I pues es X evaluado en I. Y esto es Y evaluado en I. Esto define una función G de X y se puede probar que G es inyectiva. Y esto se puede probar de la siguiente forma. Si yo tuviera que G de U es igual a G de V, entonces, ¿qué sucedería? Sucedería esto que está aquí. F sub I de U sub I es igual a F sub I de V sub I para todo I en I. Como F sub I es inyectiva, esto implica que U sub I es igual a B sub I para todo I en I. O sea que la función U coincide con la función V en todo valor de I. Esto quiere decir es que U es igual a V. Y listo. Ahí estaría la demostración. ¿Alguna pregunta? Les voy a dejar algunos ejercicios aquí abajo. Ejercicios para que los vayan trabajando. Primero, demostrar. Primero, A por la suma de los B sub I para I en I es igual a la suma para I en I de A por B sub I. Segundo, si yo tengo que para todo I en I, A sub I es menor o igual que A y el cardinal de I es menor que el cardinal de A, entonces el producto para I en I de A sub I es menor o igual que 2 a la A. Tercero, el cardinal de la unión para I en I de A sub I siempre es menor o igual que la suma para I en I del cardinal de los A sub I. Fíjense que en general, si estos son disyuntos 2 a 2, yo sé que son iguales. La idea acá es probar que si no tengo la condición de que sean disyuntos, entonces, aunque la igualdad no es necesariamente válida, esto no sobrepasa la suma de los cardinales. Cuarto, si yo hago 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente, esto me da Alep sub 0. Quinto, si yo hago n más n más n más n, y así sucesivamente, esto me da Alep sub 0. Pues n más n, entendiendo que n es un número natural. Hice esto si yo hago Alef 0 más Alef 0 más Alef 0 más, esto es igual a Alef sub 0. Esto. Yo creo que con esos 6 ejercicios estaría bien. Por favor, cópienlos y ya continuamos.
¿Tienen preguntas, muchachos? Bueno, a ver. El parcial es el 8, ¿cierto? Entonces, no sé, nos queda una hora. Pues ya lo... Bueno, mentiras que todavía no he terminado lo que les quería contar. Ya estoy por terminar. ¿Ya puedo seguir? Lo que les iba a preguntar era, yo termino, yo creo que ya en 20 minuticos más, el tema que les quería comentar hoy. Entonces, quería empezar con otro, pero ya ese sí va a ser como más amplio, pues quiero decir, no me voy a detener mucho en eso. Entonces les iba a preguntar, era, si querían lo dejábamos para el miércoles, o sea, la otra parte, y aprovechamos el rato que nos queda para resolver ejercicios del parcial que tienen la otra semana, o seguimos hablando de cardinales y resolvemos ejercicios la otra semana, como les parezca mejor. Si quieren, pues podemos mirar una parte hoy, así tienen el fin de semana para pensar de pronto lo que les quede, y la otra semana miramos otros. Díganme ustedes. ¿Sí me están escuchando? El teorema dice que la clase Hola, profe. de todos los cardinales infinitos es isomorfa con ORD. Demostración. Entonces, lo que vamos a probar es que la clase de todos los cardinales infinitos está en correspondencia isomorfa con la clase de los ordinales. Voy a partir de dos cosas que no voy a demostrar, pero voy a dejar como ejercicio. Y es lo siguiente. Todo segmento inicial de la clase de cardinales infinitos y de la clase de ordinales es un conjunto. Recuerden que en principio esto no es la clase de ordinales no es un conjunto y la clase de cardinales tampoco es un conjunto. Sin embargo, todo segmento inicial de ellas sí es un conjunto. Ahora, basado en esta afirmación, voy a hacer la demostración. Pues el ejercicio es demostrar esto. Realmente no es complicado, pero pues sí es bueno que lo trabajen un rato y si no, pues ya lo miraremos en la clase de taller que vamos a hacer la otra semana. Bueno, entonces nosotros sabemos de lo que ya hemos demostrado que la clase de ordinales y la clase de cardinales son bien ordenadas. Pues en particular, como esto está contenido en la clase de cardinales, pues el buen orden de esto se reduce a un buen orden acá. En particular, car de infinito es un buen orden. Listo. Así, como tengo clases bien ordenadas, debe pasar una y solo una. ¿Cuáles deben pasar? Pues que la clase de cardinales infinitos es isomorfa con la clase de ordinales o la clase de cardinales infinitos es isomorfa con el segmento inicial de alfa en ORD o
la clase de ordinales es isomorfa con el segmento inicial de A en esta clase de acá. Ahora, si 2 pasa, sea F, desde el segmento inicial de alfa, ORD, en car de infinito, un isomorfismo. Entonces, ¿qué sucede? Dado que el isomorfismo es sobreyectivo, F es sobre, y esto es un segmento inicial, entonces es un conjunto, resultaría que cart infinito es conjunto. Y eso es contradicción, porque la clase de cardinales infinitos no es un conjunto. ¿De acuerdo? Ahora, con esta condición de acá, si pasa 3, entonces yo puedo encontrar G del segmento inicial de A en la clase de cardinales infinitos hasta ORD isomorfismo. En este sentido, de manera similar, como el isomorfismo es sobreyectivo, como G es sobre, y el segmento inicial de A en la clase de cardinales es conjunto, entonces me quedaría que ORD es conjunto. Aquí estoy aplicando el axioma de reemplazo. Recuerden que el axioma de reemplazo dice, si yo tengo una función sobreyectiva de A en B y A es conjunto, entonces B es conjunto. Entonces esto es conjunto y esto me daría una contradicción. Como no pasan ni 2 ni 3 y una de las 3 debe suceder, entonces sucede 1. Así, car de infinito es isomorfo con ordinales. Listo. Ahora, este teorema me sirve para organizar la clase de cardinales infinitos. Entonces, si A es un cardinal infinito, al ordinal que está en correspondencia con él, le voy a llamar el rango ordinal, le llamamos el rango ordinal de A. Y en ese caso vamos a utilizar, bueno, la siguiente convención. Aquí me va a dar paso. Ahora, tengo un isomorfismo, entonces ese isomorfismo, ¿qué es lo que va a hacer? Al menor cardinal infinito, esto es, me lo tiene que mandar en el menor ordinal. ¿Cómo será esta cuestión? A ver, ¿cómo escribiríamos esto? Bueno, mejor, saben que copien esta parte de acá arriba y ya con más espacio escribimos todo esto. Ahí, para resumirlo, no sé cómo hacerlo. Entonces mejor lo escribo todo completo. Escuchando bien. Acá sale como que calidad de la llamada deficiente. ¿Sí se escucha bien? Pues yo lo escucho bien. No, no te escucho bien. O sea, ¿sí o no? No alcancé como a escuchar. Sí, sí, yo sí la escucho bien. Listo. Bueno,
Lo que les iba diciendo es lo siguiente, miren. Dado que omega es isomorfismo, pues este omega tiene que hacer lo siguiente. Al menor elemento de la clase de cardinales infinitos, omega, lo debe llevar al menor elemento de la clase de ordinales. Es decir, al cardinal más chiquito me lo tiene que llevar en el 0, que es el ordinal más pequeñito. Al que le sigue me lo tiene que llevar en el 1, o sea, el sucesor de este, y así sucesivamente. Entonces, lo usual es que si alfa es el ordinal que le corresponde al cardinal infinito A, entonces se escribe Aleph sub alfa igual a A. En este sentido, fíjense que todo cardinal infinito es algún Aleph por el isomorfismo. Además, como lo que tengo es un isomorfismo, entonces miren que yo tendría algo del siguiente estilo. Omega de A es igual a omega de B si solamente si A es igual a B. Entonces, digamos que omega de A es alfa y omega de B es beta. Llevando esto a la notación de Aleph, lo que estoy diciendo es que Aleph sub alfa es igual a Aleph sub beta si solamente si alfa es igual a beta. Segundo, Aleph alfa es igual a Aleph beta si solo es igual. Y lo otro sería con el orden, ¿cierto? O sea, si yo tengo que alfa es menor que beta, entonces Aleph sub alfa es menor que Aleph sub beta. Y tercero, si Aleph alfa es menor que Aleph beta, entonces alfa es menor que beta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, la parte interesante acá es esto. Recuerden esta frase. Todo cardinal infinito es de la forma Aleph sub alfa con alfa un ordinal. ¿De acuerdo? Esto es la parte importante de esto último que estoy mencionando. Ahora, cuando tengan esto escrito, ya les voy a mencionar lo que es la hipótesis del continuo. Y de hecho, lo que es la hipótesis generalizada del continuo. Bueno, bien. Lo que hemos visto es que los números cardinales infinitos se podrían expresar como Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, bueno, ¿cómo están organizados ellos? ¿Será que yo entre Aleph 0 y 2 al Aleph 0 puedo tener algún cardinal, por ejemplo? La respuesta es no sé. ¿Y por qué digo no sé y nunca vamos a saber? Es por la siguiente razón. Hipótesis del continuo.
La hipótesis del continuo me dice, no existe ningún cardinal infinito C tal que Aleph 0 es estrictamente menor que C y C es estrictamente menor que 2 a la Aleph 0. Otra manera de ver esto, en otras palabras, dos a la Aleph 0 es igual a Aleph sub 1. Es otra manera de ver esto. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con la hipótesis del continuo? A la que vamos a abreviar como HC. La pregunta es, ¿eso se cumple o no se cumple? La respuesta es ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo así? Kurt Gödel demostró que, bueno, entre Kurt Gödel y Paul Cohen, estos dos señores probaron lo siguiente. Si uno asume que la teoría de conjuntos es consistente, o sea que en todo lo que hemos aprendido hasta ahora, si en todo lo que hemos hecho hasta ahora en la teoría de conjuntos no hay inconsistencias, es decir, yo no puedo probar cosas contradictorias, entonces la teoría de conjunto más la hipótesis del continuo y la teoría de conjunto más la negación de la hipótesis del continuo son consistentes. ¿Qué quiere decir que esto sea consistente? Que la teoría no puede detectar si esta cosa es verdadera o es falsa, porque si asumo que es verdadera, sigue siendo consistente. Y si asumo que es falsa, sigue siendo consistente. Entonces, como la teoría no lo puede detectar, es indecidible en la teoría, es indemostrable e irrefutable. Entonces, yo puedo tener una teoría de conjuntos donde la hipótesis del continuo sea un axioma y ella funcionará perfectamente. Y de hecho es muy buena, porque si uno asume hipótesis del continuo, tiene maneras espectaculares de organizar la clase de los cardinales infinitos, por ejemplo, el teorema de Hausdorff y no sé qué. Yo les voy a contar un poco sobre eso dentro de un rato. Si asumo la negación, pues también se pueden hacer muchas cosas. Claro que a mi parecer es mucho más bonito cuando asumo la hipótesis del continuo porque simplifica muchas cosas. Pero el caso es que esto no se puede hacer, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, yo ni puedo demostrarla ni la puedo refutar, ¿sí? Ella es indistinguible dentro de la teoría. Entonces, usted puede tener una teoría de conjuntos con hipótesis del continuo y puede tener una teoría de conjuntos con la negación de la hipótesis del continuo. Ahora, si ya llegamos hasta este punto, pues puesta la mano, ponga el brazo. Y viene algo que se llama la hipótesis generalizada del continuo. Hipótesis generalizada del continuo. Y esta dice lo siguiente. No hay ningún cardinal infinito tal que A sea menor que C, menor que 2 a la A, donde A es cualquier cardinal infinito. Otra manera de ver esto es que 2 a la Aleph sub alfa es igual a Aleph sub alfa más 1. De hecho, pues eso puede ser un ejercicio interesante. Demostrar que la hipótesis generalizada del continuo implica que 2 a la Aleph sub alfa es igual a Aleph sub alfa más 1. Entonces, de hecho, el resultado de Gödel y Cohen no fue sobre la hipótesis del continuo simplemente, sino sobre la hipótesis generalizada del continuo. Obsérvese que claramente, tomando alfa igual a 0, la hipótesis generalizada del continuo implica la hipótesis del continuo. Entonces, ellos realmente prueban el resultado para la hipótesis generalizada del continuo, y pues ya se desprende en particular este caso de acá. ¿Alguna pregunta?
Bueno, muchachos, en lo que respecta a cardinales, yo creo que hasta ahí estamos bien. Como que lo fundamental, lo que deberían saber todos. Yo creo que extenderme en temas ya no va a tener sentido. Sí me gustaría que trabajáramos varios ejercicios. Dentro de esos ejercicios van a aparecer definiciones como de cosas muy concretas que a veces pues se tienen como tal en matemática, que de pronto trabajar un poco con lo que son los cardinales regulares, ese tipo de cosas, pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. Pero en temas llegaremos hasta este punto. O sea, ya no voy a avanzar más en los temas, me voy a concentrar en su lugar en que practiquemos bien lo que ya se hizo. Recuerden que tengamos bien estudiado y bien trabajado todo lo que son ordinales, pues lo que ya aprendimos sobre ordinalidad, lo que ya aprendimos sobre cardinalidad y esta parte de axioma de elección. También voy a concentrarme por ahí en una hora, hora y media más adelante, en hacerles como un panorama de lo que sigue después de esto, o sea, qué se ha utilizado, qué cosas se han hecho, qué cosas quedan por saber y qué utilidades tienen estas cosas que hemos dicho. Pero como les digo, va a ser más bien una exposición que les voy a hacer sobre eso, no vamos a empezar a hacer como que demostraciones rigurosas y no sé qué, sino como ponerles un panorama, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, tenemos una hora todavía, 55 minutos, no sé en qué los quieren aprovechar, hacemos ejercicios de cardinales o nos devolvemos un poquito y empezamos desde pues, de donde habíamos dejado lo que incluye el parcial 3. Ya, cuéntenme ustedes. Profe, yo tengo una duda, pero es más que todo con